Bueno amigos, aquí estamos en un nuevo programa, en un nuevo capítulo de Entre Mentes Podcast, tu podcast favorito, en una nueva entrevista, abarcando el tema ovni, la ufología, y tenemos a un gran invitado. Está con nosotros Sergio Ruet, actor, músico, conferencista, docente, escritor, tiene un par de libros, y lo más interesante que el 2020 cambió su vida. Eso lo sabremos más adelante. Bienvenido a nuestro podcast. Sergio Ruet, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu trabajo, tu vida? Querido Gonzalo, muchas gracias. Pues de entrada agradecerte la oportunidad de hablarle al foro, a las personas, a quienes nos escuchen. Y pues estoy muy contento de este enlace, desde cuando habíamos platicado de la posibilidad de esta entrevista y finalmente se está logrando. Y justo me encanta que se llame Entre Mentes, porque de mente a mente, pues hablamos de universos y al final hay un único verso, por eso es universo que nos une. Todas las mentes estamos conectadas y estoy muy feliz y muy agradecido de que conectemos mente a mente en esta tarde, porque para ti también ya es noche, me parece, bastante noche, Correcto. ¿no? Sí, sí, sí. Acá ya son las 8 de la noche. Eh, Sergio, para nosotros también es una felicidad enorme tenerte en nuestro podcast. Por eso que te insistimos tanto en tener la entrevista contigo. Para que acá en Chile también te conozca la gente. Que tiene una historia bastante especial e interesante. Y quiero partir preguntándote, ¿qué evento pasa en tu vida para que tú llegues a explorar esta faceta de escritor? Pues mira, como escritor, lo primero que escribí fueron canciones, muy jovencito. A los 7 años escribí mi primer canción. Si ustedes me buscan en cualquier plataforma musical, tengo muchas canciones por ahí, pero he escrito comedias musicales y empecé con canciones de muy niño. Ya escritor como tal, sí es el fenómeno ovni paranormal el que me convoca. Y me convoca primero a través del teatro. Empecé escribiendo dramaturgia. No obstante, mis dramaturgias eran más cercanas a los expedientes X, secretos X, que a Romeo y Julieta. Desde un principio, todo lo que yo he escrito, y de hecho a finales de este año, todavía no estamos seguros si se estrena hacia diciembre o enero o febrero del próximo año, que es lo más probable, se estrena mi ópera prima, que es una película de nombre Abducidos. Ese es el nombre de la película y narra justamente la historia que yo describo cabalmente en mi libro La Luz. La Luz, encuentros cercanos con inteligencias de otros mundos. Y literalmente, pues si he de ser escritor, es un escritor que mucha gente lo leerá como de ciencia ficción, pero lo interesante es que para mí esto no es ciencia ficción. Y hay editoriales cuando escribí mis dos primeros libros, que son La Luz, con esta portada que vemos por acá, La Luz, y La Mel y la Escuela de Alquimia Verbal en Horus. En ambos, esta es mi historia de vida hasta después del año 2017, un poquito más para allá. Y en este son cuestiones ya de revelaciones de una técnica para iniciar procesos telepáticos entre mente a mente. Pero me decían los editores, el problema de tus libros es que dices que es real. Eso no se va a vender, me decían. Tienes que poner que esto es mentira, que es ficción y que es literatura nada más. Y ahí es donde entró pues tal vez no soy escritor, simplemente soy alguien que comparte su diario de vida. Y literalmente les dije a las editoriales, no puedo hacer eso. Primero, los primeros años me fui por la libre, yo solito, con Amazon que te ayuda a distribuir. Y repentinamente cuando vieron que sí se vendía el libro, pues ya se acercaron a mí un par de editoriales y ya estamos con Editorial Resistencia, pero no puedo mentir. En Por eso se supuesto. basa toda mi cosmovisión. La logofanía es el arte de iluminar con la palabra, que de eso va mi vida el día de hoy. Y justo la regla número uno es que la verdad nos guiará, la verdad nos hará libres y no hay religión más alta que la verdad. Por lo tanto, aunque suene descabellado para la gente, todo lo que escribo en mis obras de teatro, en mis canciones, en mis libros y en mis películas ahora, son
la verdad que yo puedo ubicar, que todo es a partir del año 2000 y finalmente es la verdad. Y como dicen, si tú dices una mentira y la repites 1000 veces, más que se haga verdad, esa mentira va a ir variando. Correcto. La gente mentirosa finalmente cuando se basan de mentiras empiezan a modificar cositas de aquí, de allá. Cuando dices la verdad es una y la vas a decir igual 1000 veces, porque ahí estuviste, porque te consta, porque es real y ese siempre ha sido mi proceder. Sí me metí a estudiar dramaturgia, un poco de guión, para aprender a escribir mis ideas de la mejor manera, pero lo que yo escribo es lo que me ha pasado, lo que me ha venido, lo que he vivido. Y así fue como inicié como escritor, por decirlo así. Perfecto, Sergio. Y esa verdad que tú dices y que está escrita en el libro La Luz, ¿tiene que ver con esta experiencia que tuviste con los extraterrestres? 100%. Esta experiencia que justo me hizo que ya en Chile me entrevistaran incluso en televisión nacional chilena y demás, he estado en varios países, es por esta historia en el año 2000 y justamente la vuelvo a contar y antes lo hacía con miedo. Me guardé esta historia muchos años. Sucedió en el año 2000 en una madrugada de agosto, el 26 de agosto del año 2000, en una carretera aquí en México, al lado de una zona arqueológica en el estado de Oaxaca, en donde hay pirámides, en donde se sabe que se ven luces, Mm, que hay fenómenos paranormales de todo tipo, lugar donde se ubican brujas, chaneques y por supuesto ovnis. Y a las 2 de la mañana, con 17 minutos, vivo al lado de mi familia, yo a los 13 años de edad, lo que en ese momento no entendimos fue una abducción extraterrestre, como en película de el señor Steven Spielberg. Primero, mi madre es la única que ve una nave, los demás veníamos dormidos, pero ella alcanza a ver algo, nos despierta aterrada y nos dice que hay una nave, es la palabra que usa, arriba del coche. Nosotros no es que creyéramos en extraterrestres, no es que estuviéramos familiarizados con eso. Yo venía de copiloto, era el mayor de mis hermanos, soy el mayor de mis hermanos menores atrás, y de pronto empieza a suceder todo. Todo colapsa dentro del coche, suena la alarma, se mueven los limpiaparabrisas, suena un sonido de estática de la radio que suena fuerte, la cual estaba apagada, y se dispara la alarma del coche andando a 100 kilómetros por hora. Pa, 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 pa. De pronto empieza a temblar, empezamos a ver como que se mueven las cosas, no puedo decir exactamente si están flotando o brincan la vibración del coche, y de pronto una luz blanca, que es tanta la luz que te ciega. Y en esa luz se apaga la luz y cuando vuelvo a reaccionar en mí y en nosotros, toda la familia, estamos recargados en un coche, el coche está totalmente detenido, todos con los ojos abiertos mirando la salida del sol. Habían pasado aproximadamente 5 horas en menos de un segundo y estábamos en un estado, ahora lo sé, similar al que puedes tener si has ingerido plantas medicinales ancestrales, como puede ser el peyote, el sapo o los hongos. Pero yo tenía 13 años, mi madre estaba en sus 40 y mis hermanos tenían 7 y 5 años. Y mucha gente me ha dicho, ¿y no crees que tu madre los drogó? en La serio, verdad no lo creo. no, no creo, yo tampoco, yo te creo a mil. Sergio, y en ese sentido, em, ¿qué pasa con tus 13 años, tener esta experiencia? Me imagino, bueno, tú ya nos dijiste que te guardaste esto por mucho tiempo, pero en el entorno familiar, tu madre no tocaba el tema tampoco.
¿Fue un secreto de ustedes nomás? Fue algo muy fuerte porque estando ahí parados, la primera en reaccionar fue la más pequeña, la de 5 años. De pronto empieza a hablar, pero estábamos idos viendo la nada, drogados, literalmente. Y de pronto mi hermana dice, mamá, ¿qué pasó? Mi madre empieza a reaccionar, súbanse al coche, no pasó nada. Me orillé. Mi hermano y yo en estado zombie hacemos caso, no prende el coche, pasa una camioneta roja, la recuerdo perfectamente, y nos manda una grúa después, ese coche rojo, cuando nos pregunta qué hacemos ahí, que si estamos bien, si necesitamos algo. Y lo primero que hace mi madre es llevar el coche a una refaccionaria, a un lugar donde arreglan automóviles para que encendiera. Llegamos ahí en la ciudad de Oaxaca ya, lo revisan y tenía desconectado un cable de la batería, pero desconectado, aflojado, como si uno detiene, abre, aflojas con una pinza y lo Y desconectas quedó suelto. con, ajá, con toda la calma del mundo y lo único que hacen es, ¡pum!, conectan y su coche está bien. Y yo empiezo a preguntarle a la gente del taller, oiga, pero ¿no fue un cortocircuito? No, esto lo zafaron, empieza a decir el señor. No, esto no es cortocircuito, o sea, se pararon y lo aflojaron. Aquí no hay cortocircuito de nada. Yo, oiga, pero en caso de que hubiera un cortocircuito, este coche era un Shadow 92, Shadow modelo 92, color negro. Ya ni existen esos coches de 2 puertas, automático, era Ah, automático. tecnología a punto de la época. De punta en esos tiempos. Que bueno, no era tan joven el coche. Esto pasó en el 2000 y este coche fue en 91, 92. La cuestión aquí es que tenía arriba, como suelen tener los coches, un cuadrito con la lámpara de luz para que uno prenda y apague. ¿Sí? Y yo le decía, pero se fundió ese foco, ¿verdad, señor? No, a ver, pruébale. Y el foco, perfecto. Y un foco amarillo, además, de coche de los 90. Y yo le decía, oiga, pero no es posible que se descargue ahí la luz y salga blanca fuerte. ¿De qué estás hablando, muchacho? Y mi madre se empezaba a poner nerviosa. Me golpeó y me dijo, cállate, ya no digas nada. Y en esa mirada de madre poderosa, empoderada, regañona que existe en Chile, en México y en todo el mundo, entendí muy claro que no debía hablar de eso en ese momento, frente a la gente. Y yo no entendía bien por qué. Poco a poco recordé los momentos anteriores a la luz, en donde lo que se decía era una nave está arriba de nosotros. Pero me tardé en recordar eso. Como que lo único que me acordaba era una luz muy fuerte. Y yo, al ser el más grande, era el que más increpaba a mi madre. No obstante, mis hermanos, aunque eran pequeños, y yo le dijimos, mamá, ¿viste una nave? No vi nada, eso se lo inventaron ustedes. Yo no vi nada, me orillé, fue una falla mecánica. Mamá, pero ¿por qué estaba haciendo de día? Ah, porque ahí nos quedamos a dormir porque no servía el coche y yo les dije, vamos a ver el sol cómo sale. Y no se hable más. Y nos dio la indicación de no volver a tocar el tema. Yo noté que ella mentía en ese momento, pero la respeté, la vi muy nerviosa, le temblaban las manos y durante muchos años le respeté eso. No obstante, mi hermano y yo hablábamos todo el tiempo de ello. A mí me pasó algo muy curioso, por lo cual aquí en mi país, en México, me han acribillado las redes sociales, las televisoras, me han hecho mucha mofa, pero bueno, es el precio de compartir parte de la verdad, porque de todo esto surge algo muy bello, que es la logofanía. Hablar siempre a partir de la luz, de la verdad y el amor para encontrar la verdad. Y vale la pena decirlo otra vez, pese a que aquí hasta notas de periódico me han hecho memes y, ay, no, unas cosas. Tuve, empecé a tener erecciones, y por esto es justo que me hacen los memes, ¿no? El hombre que habla 1000 idiomas alienígenas y tiene erecciones
muy fuertes, ¿no? Entonces ya te imaginarás. Pero yo tenía 13 años y de pronto tengo una erección de un mes. Y eso tiene un nombre médico, se llama priapismo y no es divertido. No es divertido, es doloroso, es incómodo, pero yo me tardé unos años en conectarlo con lo que había pasado. ¿Por qué? Porque tuve esta erección muy fuerte y era una cuestión, yo sé que los adolescentes tienen, y más en el caso de los caballeros, de los hombres, tienen una tendencia natural por su polo masculino dador de el onanismo. Y el onanismo es la práctica milenaria de tomar tu mano y hacer lo que tienes que hacer con tu cuerpo para que uno se calme a nivel de energía sexual. Bueno, pues eso era una locura, era una máquina seminal de semilla a los 13 años, pero ni siquiera es que hubiera en esos tiempos un celular para que uno estuviera de morboso viendo personas en paños menores o sin, no es que hubiera, o que yo tuviera en este caso acceso a revistas de Playboy, no, era una necesidad física porque se me salía del cuerpo. Y aquí es donde la conexión es absoluta con lo que ocurrió en esas 5 horas en esa nave, que pude recordar eso muchos años después, hasta el año 2017, que a través de una muy fuerte regresión hipnótica pude recordar cabalmente en grandes fragmentos lo que pasó dentro de esa nave en el año 2000, en donde justamente tuvo que ver con cuestiones genéticas de exploración, pues podemos decir sexual, no erótico, pero sí sexual. Y justamente, además de esta fuerte erección que tengo en aquel momento, empiezo a percibir, empiezo a tener sueños muy fuertes y a percibir colores que antes no veía, empiezo a ver luces alrededor de las personas, las famosas auras, y empiezo a escuchar incluso voces, pero susurros, no entendibles. Lo entendible ya sucedió hasta el año 2014, pero empecé a volverme raro, a empezar a espantar a la gente. Por parte de mi familia, soy el único que le sucede esto. Yo lo empecé a distinguir como un llamamiento hacia Dios. Empecé a investigar todas las religiones, a acercarme a toda religión que veía, a asistir a todo libro, acción religiosa. Tenía un llamado para mí. Ver esa luz no estaba tan conectado a los aliens en su origen, ¿Ya? estaba conectado a una revelación mística religiosa. Algo más Y ahí espiritual. empieza la historia espiritual. Mi hermano tuvo un problema alimenticio y de sueño muy fuerte, porque él sí, él fue el primero en soñar que estaba en una plancha metálica con cabezones alrededor de él, pero eran sueños, pesadillas, y ya no se quería dormir, y ya no quería comer, estuvo al filo de la muerte, lo atendieron en hospitales por anorexia extrema y por falta de sueño, y todo fue a partir de este trauma, que él fue el primero en despertar el recuerdo a través de la inconsciencia, pero despierto, no manifestaba sentir las energías, ver los clásicos fantasmas, empecé a verlos, oía susurros y empecé a ver muertos y energías de otras índoles. Y así fue como poco a poco se fue conectando a que este gran cambio en mi vida de percepción fue a partir de ese momento en el cual tuve al lado de mi familia la oportunidad de ver una luz. Pero por algo fui el único que se le despertaron otro tipo de facultades, que no todo el tiempo fue divertido. Me volví sonámbulo a unos niveles muy fuertes después de ese primer evento, que espanté a mi familia varias veces. De eso se trata la película que vamos a estrenar próximamente de Abducidos, en donde narro cómo me despertaba y me iba siempre al centro del patio de la casa.
en donde yo lo único que recordaba al día siguiente era en varias ocasiones mis pies caminando para bajar las escaleras de la casa de 2 pisos y levantar la vista hacia el cielo en el medio del patio para ver otra vez la luz. Pero todas esas ocasiones, que fueron cientos de veces, yo pensaba que eran sueños, que eran pesadillas de la posible hipótesis de que si me llevaron los ovnis, porque yo no lo sabía en mi adolescencia y juventud temprana. Y justamente en el año 2017, el mismo día que tengo un encuentro muy fuerte con un contactado internacional de nombre Oscar Arredondo, que me pasa mantras que a él le dieron en el año 85 unos seres extraterrestres. Después de ese día de recitar mantras dados a don Oscar Arredondo, al lado de don Oscar Arredondo, el gran contactado del Valle de Santiago, él ya viejo, yo joven, de 27 años en esa época, ese día, el investigador, psicólogo y terapeuta Antonio Zamudio, el cual también, ojalá que un día lo invites a entrevista, me hace una regresión. Yo ya me había buscado hacer varias, pero solo lograba llegar a que el coche se elevaba de ladito, así, en diagonal. Con Antonio Zamudio, a la primer sesión, logro entrar en un trance de hipnosis profunda en la cual me voy a revivir exactamente todo lo que pasó. Y ahí puedo ver a estos seres, puedo escuchar a estos seres, sus voces, y puedo lograr recordar la telepatía que logro establecer con uno de ellos, o que más bien se establece, porque yo no hice nada, simplemente me puse flojito y cooperando, y literalmente ese ser se comunica conmigo para decirme el clásico: todo está bien, tranquilo, esto no es malo, soporta el dolor, se va a acabar, esto es por tu bien, todo está bien, no hay problema. Yo despertaba de esas pesadillas que llegaban hasta ver la luz, y al día siguiente estaba lleno de amor, con ganas de hablar de Dios, nada más. Era lo único que quería hacer. Y con los años, cuando fui y comprobé que esa situación en el año 2000 no había sido una alucinación, en ese instante yo asumo que todo lo otro, esas cientos de veces de que me levanté sonámbulo y tuve el sueño de ver la luz, no fueron sueños, fueron intervenciones, fueron encuentros físicos con estos seres. Posteriormente tuve otro encuentro, porque pasaron años. Esto por lo regular pasa en la adolescencia. Por así decirlo, a mí me llevaron los extraterrestres desde los 13 años hasta los 16, 17. Y ahí se acabaron las abducciones. Hasta que, a través del trabajo de meditación, en el año 2012, cuando era supuestamente el fin del mundo según el calendario maya, yo logro entrar en contacto con ellos en algo que yo pensé que era un viaje astral, una salida de mi cuerpo, y de pronto me entero que también fue física. Y ahí, esa fue la última abducción que tuve en el año 2012. Ahí en esa ocasión me dieron un mensaje. Yo no soy contactado. ¿Por qué? Porque a mí me han contactado, pero no estoy contactado. Yo no tengo para el WhatsApp, siempre hago esa broma, para llamarles y que me preguntarles y que me digan. Y de hecho yo reto a muchos de los que se dicen contactado, porque yo no creo que eso sea tan posible. Yo creo que uno manda el mensaje y ya si te contestas o no es cosa de ellos. Y uno hace lo que puede hasta que alcanza ciertos grados de iluminación. En todo caso, si alguien verdaderamente está contactado, yo diría está iluminado al 100% y tendría que volar, tendría que caminar sobre el agua, tendría que curar con las manos a leprosos, sidosos, cancerosos y demás.
y tendría que iluminar a los demás. Si no hace eso, para mí que no es tan contactado. Que lo han contactado, sí le creo, pero que tenga el teléfono de ellos, no lo creo. Difícil. Lo dudo. Sergio, Sí, por lo que estoy entendiendo, entiendo que estos seres que te contactaron a ti tienen que ver con Dios y con, por lo que dijiste ahora, con Jesús. Yo siempre he creído que Jesús era una persona muy especial. Eh, definitivamente. Tanto así que siempre tuve esa curiosidad de que era, no sé si un extraterrestre, pero sí que tenía que ver con los extraterrestres, con seres de otro mundo o de otra dimensión. Y ahora, pensándolo, lo confirmo contigo. O sea, que tu experiencia, después de cada experiencia que tú tenías, de cada opción, querías hablar de Dios. Después me hablas de que si una persona realmente es contactada o iluminada, como dices tú, tiene que tener este tipo de cualidades o poderes. Entonces, los mensajes que te dan ellos están ligados también al tema de una religión, de una Biblia, o viene más de un ser superior que va más allá de lo que nos enseñaron a nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Y amo tu pregunta porque justo hace 2 días tuve unos debates buenísimos con unos maravillosos cristianos que saben mucho y manejan algo que se le llaman el tercer testamento de una mujer llamada Damiana Osorio. Y lo que te tengo que decir es lo siguiente. Mm, y mira, y por acá en mis redes alguien me dice, bueno, eso es tu punto de vista, ¿no? Que tendrían que literalmente hacer milagros. Bueno, quítale a Jesús sus milagros, quítaselos. ¿Es Jesús? No, Si no puede caminar sobre el agua, si no cura ciegos, si no revive al tercer día y se va volando por ahí, ¿es Jesús? es No, una no es persona común Jesús. y corriente. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el Buda? Porque el Buda también fue un iluminado. Y no se lo digas a muchos cristianos porque se van a enojar. Yo tengo que decir esto, no he conocido en esta existencia personas más violentas, sino las salidas de cuestiones cristianas. Por una cosa, porque dicen Jesús es el camino. ¿Y qué crees? Estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Pero cuando dicen es el único camino y todos los demás caminos son inferiores a Jesús, yo no puedo estar de acuerdo. Y si me dicen un musulmán es más violento, te estás equivocando. Cuando el musulmán conquista España, jamás impone la religión musulmana. El vikingo es más violento, no te equivoques. El vikingo entra a Alemania e Inglaterra, jamás No, obliga a nadie a hincarse ante su religión. Hay un respeto hacia lo demás. Solamente el cristiano, no. A mi entender, Cristo sería el primero en decir, oigan, así no es, les dije, amémonos los unos a los otros. así es. Me entendieron mal, amigos, vámonos despacio. ¿Por qué? Te voy a decir lo siguiente. Lo que yo entiendo hasta donde voy, de entrada yo solo sé que no sé nada y con eso me lavo las manos. ¿Por qué? Porque literalmente lo que hacemos tú y yo ahorita de preguntar, hablar y decir es bueno. ¿Por qué? Porque más allá de alguien tiene la razón o la verdad, entre todos estamos poniendo nuestras razones a moverse. Nos obligamos a pensar. Y es lo que le digo al cristiano, que no es buen cristiano. ¿Por qué? Porque quiere obligar a los demás a que se inclinen ante Claro. Jesús. Jesús era un libre pensador y su pensamiento era sublime. De entrada, el máximo milagro que tenemos de Jesús y que podemos agarrar son las parábolas, son sus metáforas, son su poesía. Y esa sí nos consta, porque gracias a los evangelistas hay que dar. Lo otro, quién sabe si pasó. Es mito o no es mito. Y aquí es donde viene la dificultad. Por favor, le pido al auditorio que entienda que esto es desde el máximo respeto, porque yo me considero cristiano. Yo soy parte de una orden de la cual nos conectamos hacia el proteger lo que Jesús realmente dejó.
Y aquí tengo que decir, el tiempo es relativo. La línea del tiempo y el espacio, antes de que nazcamos, no está. Cuando nos morimos, tampoco está. Solo aquí en esta tercera dimensión ubicamos, algunos llaman que es la cuarta dimensión, el Mm. tiempo y el espacio. Pero fuera de ello, todo pasa al mismo tiempo, siempre es presente, esto es complejo. Pero para que funcione esta dimensión, esta matrix, como la llaman algunos, es necesario que haya presente a partir de un pasado y un posible futuro. Dentro de esto, vamos a encontrar que hay eras. Aquí por eso la logofanía tiene que estudiar forzosamente lo que es la astrología y la astronomía, para entender que ese movimiento de los planetas y esa colocación de supuestas constelaciones, que no son sino dibujos hechos por estrellitas muy lejos de la Tierra, Sí. que para nosotros, para el ser humano, sí, la Tierra es el centro del universo, y mejor dicho, cada individuo es el centro del universo. Por eso hay que respetar la opinión de cada centro del universo. Pero no es respetable que tú no respetes. Eso sí, no. Entonces, cuando alguien me dice, Jesús es el camino, le digo sí. Pero si un vikingo en su época decía Odín es el camino y se alineaba con los astros, su realidad, y encontraba la luz del bien a través de Odín, eso es sabiduría. Si un chamán mexicano, mexica, maya o chileno, un indígena chileno antes de la llegada del europeo, conecta a través de una deidad, a través de un concepto, no voy a decir deidad, un concepto con el cosmos y se ilumina, si alguien viene a decirme que ese está mucho menos iluminado que alguien que recibió el bautismo cristiano, pues no voy a estar de acuerdo. Correcto. Porque a niveles de alma y de espíritu no hay tiempo. Tú te puedes iluminar, estás tan cerca de la iluminación, no importa en qué época te encuentres. Esto necesito que quede claro. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que porque está en 2024 está más cerca la humanidad y el individuo de la iluminación Mm. que en tiempos de Cristo. Y yo te diría, sí, porque Cristo, eso sí entendámoslo, estaba más cabrón que nosotros, Mucho. mucho más, ¿no? Y él no estaba en 2024. No. Y si tú prendes la radio de tu país, Chile, o de aquí de México, ¿qué tal la música que suena hoy? Las letras. Sí. ¿Son mejores que las de los 50, que los 80? No. Para nada. Bueno, dependiendo como del punto de vista, como dices tú, pero si tú le preguntas al general de la gente, te va a decir que no. Sí, pero si hablamos del reggaetón con esta pornografía auditiva, Correcto. literal, Sí. por Dios, no. Pero tampoco estamos más mal que antes. Esto es lo que quiero que se entienda. Esta tercera dimensión es una ilusión y es lo que me han dejado ver estos seres a través de las experiencias y a través de que me han obligado a ponerme a razonar y a pensar y a saber que sí existen, que son reales, que se pueden hacer físicos en esta tercera dimensión aquí. Pero lo que yo te tengo que decir es, mira cómo hace 6.000 años hay un texto llamado el Enuma Elish de los sumerios, en donde aparecen los famosos Anunnakis. Mm. Bueno, en estos textos había personajes como Enlil, había personaje que era el dios de los dioses, el dios del cielo, había personajes como Gilgamesh, que es una especie de Jesucristo que baja a la tierra, que es hijo de Enlil, y le toca pelear al lado de su amigo Enkidu o Enkidu. Bueno, estos personajes en su época fueron venerados como dioses, fueron admirados, la gente se inclinaba y decía son dioses. Y después pasaron entre 2.000 y 4.000 años y llegaron quienes, pues Tutankamón, el rey niño. Tutankamón con los maravillosos egipcios. Claro. Tutankamón era el niño dios y el niño rey.
Y lo más curioso es que cuentan que cuando fueron a verlo en su tumba, medía 2 metros, en un lugar en donde justamente la gente y el promedio del egipcio era de 1,40, 1,50 máximo. Eran bajos. El día de hoy ahí tenemos las pirámides de Egipto, pero si tú vas a Egipto, nadie cree en Ra, en Horus, en Isis, en Osiris. Ya no. Allá hay católicos, también. Allá hay musulmanes, que es lo que más hay. No hay alguien que diga me inclino, no obstante su mitología. Y no quiero ofender a nadie, aunque eso suene que hacia allá voy, Mm, pero es parte de mi misión, claro. poner a pensar a la gente, lograr erradicar la ignorancia, porque es ignorante aquel que dice soy mejor que tú porque creo en esto. Y no me voy a ir a investigar lo que tú crees porque eso es pecado. No, el logófano tiene que estudiar todas las religiones para encontrar que hay una sola religión y no es ni la cristiana ni la judía. Y sí, puedes llegar a través de la cristiana, a través de la judía, a través de la católica, a través de todas. Pero ¿cuál es esa? La verdad. Y hay una, nada más, que nos abraza a todos. Y toda buena religión, todo buen religioso se va a encaminar a ella. Cuando hablo con un verdadero rabino, con un verdadero sufi, con un verdadero musulmán, no hay pleito, no hay pelea. Tú le dices así, yo le llamo así. Eso te Cuando iba a hablo con... decir, que eh, nosotros hemos tenido algunos capítulos sobre Jesús, la vida de Jesús, y hemos hablado. De hecho, estuvimos hablando con Mark Gusin, que fue el que hizo una investigación al sudario de no el de Turín, el otro, el sudario de Oviedo, el sudario de Oviedo, que fue el que le pusieron en la cara a Jesús. Y hemos hecho varios capítulos y llegamos a una conclusión que en casi todas las religiones, no sé si todas, pero casi todas, Jesús tiene distinto nombre nomás. Mira que, déjame te digo esto que estoy vuelto loco y fascinado. Resulta que están los cátaros. Los Los cátaros. cátaros son unos, sí, son unos maravillosos cristianos primigenios, pues, más bien medievales. Cuando más fuertes estuvieron ese alrededor del año 1000 y en 1200 es que empiezan las cruzadas y los empiezan a disipar porque traían una fortaleza y unas ideas maravillosas. De hecho, eran feministas, ponían a la mujer al mismo nivel que al hombre y bueno, eran una piedra en el zapato de la Iglesia Católica muy fuerte. Pero los maravillosos, estos personajes de los cátaros se basaban también en ideas maniqueístas. Y estos de maniqueos son otro tipo de cristianos que existieron que justo fusionaron el hinduismo, el budismo y el cristianismo en los principios de los primeros cristianos. Y el líder era Mani o Maní, y justamente este cuate Mani, hasta Manes, lo puedes encontrar como Manes, maniqueísmo, para los que estén interesados, búsquenlo. Lo increíble es que esto sí es del año 200, los maniqueístas, e hicieron dibujos de Jesús. Y bueno, pues no es el Jesús que nos regaló el maravilloso, el gran pintor Leonardo da Vinci, porque este güerito de ojo verde, preciosísimo, guapísimo, europeísimo, italianísimo o inglesísimo, ese se lo inventó nuestro amigo Leonardo da Vinci. Este sí no es mi punto de vista, esto es histórico, es real, lo puedes ir a buscar. ¿Qué ocurre aquí? Los maniqueos lo pintaban con aretes, con los ojos un poco rasgados y moreno, como dicen los historiadores que seguramente fue. Jesús existió, por supuesto que sí, claro que sí, y yo no dudo que hiciera milagros, ni, pero para nada, para nada. De hecho, la logofanía abraza al 100% la oración del Abum Divashmaya, que es Padre Nuestro, y lo recitamos en español y en arameo, con fines de conexión con lo divino y alineación de los chakras. Pero en el año 200 hay imágenes de Cristo, según los maniqueos, con un Jesús medio gordito, con aretes, que se parece más a, híjole, pues sí, a una especie de hindú moreno que al que vemos tú y yo hoy en día. Entonces,
pero al que se le inclinan la mayoría es al que hizo Da Vinci. Sí. ¿Qué ocurre? Que hay representaciones. Me quedé en los faraones. Los faraones estaban representando, por así decirlo, una época, una era, la era de Aries. Antes de eso estuvo la era de Tauro, antes de eso estuvo la era de Géminis, y esto es pura astrología, astronomía. Y finalmente vamos viendo que cada 2000 años, como lo decían los mayas, 2500, entre 2200 y 2700 años, viene el cambio de era. Hay cambios fuertes. Resulta que después de que acaban los faraones, y ahí todavía Moisés entra con este Antiguo Testamento tan duro, tan de fuego, tan macizo, tan regio, pero que al final sí te dice, pórtate bien. Si te portas bien, te va a ir bien, si te portas mal, te va a ir mal. Y entonces viene Jesús. Pero Jesús está muy curioso, porque no viene solo. El problema que tuve en el último debate fue, si hay un tercer testamento dictado por el arcángel Gabriel recitando palabras del papá de Jesús, ese también es el Corán. Si tú nulificas el Corán y no lo has leído, no te has enterado de que el Corán respeta a Jesús de Nazaret enormemente. A cada 3 líneas lo cita, sobre todo en la primera etapa del Corán, y dice, el profeta Jesús ha dado al mundo, o sea, el Corán te dice, Jesús aparece para decir que la palabra ya no debe ser resguardada solo por los hebreos. Ya hicieron su trabajo, hebreos, resguardando eso. Jesús aparece en la cuna de los judíos, pero aparece para entregarse a todos. De ahí la importancia de los Reyes Magos, que son árabes, que son fuera de la cuna. Ahí viene la palabra epifanía. Esa es la epifanía. Surge ya no para los judíos, que los judíos no, su único labor desde esta mitología es proteger un conocimiento. Y ya, y lo hicieron muy bien. Pero ya que aparece Jesús es buena nueva. ¿Y quién es el gran eslabón aquí? Pablo de Tarso, que ni siquiera lo conoció. Poca gente sabe que San Pablo, el que popularizó el cristianismo, no conoció a Jesús, no se echó una copa de vino con el maestro, no tuvo idea y más bien dijo, se me apareció un fantasma y ese era Jesús. Nos toca creer en Jesús y Claro. está bien, ese es el voto de fe que hace su trabajo, no está mal. También cuando alguien me aparece y me dice, esa es la religión de los ignorantes, tache. No hay religión mala, no hay religión buena. Todas son buenas si las sabemos leer, si nos sabemos encaminar. Ahora, entonces aparece Jesús, viene la compasión, es la era de Piscis, según la astrología. El pescado es el símbolo de Jesús. Correcto. Y este pescado, pues es el pescado de las telenovelas, porque es pura agua. Entonces es sufrir, voltear a vernos hacia adentro, sacrificarnos por los demás. Hay que creer en ello. Está la figura de María, la Virgen. ¿Cuál es el final de esta era? La inclusión y el respeto otra vez a una parte femenina que es la mujer. Ahora hay presidentas. Ustedes en Chile ya tuvieron presidenta, ¿no? Correcto. El mexicano está a punto de tener ahora en unos Sí. meses la primer presidenta mexicana. Esto está más claro, no se puede ver. Hace 100 años más o menos, allá en Italia, se apareció la Virgen de Fátima. Y la Virgen de Fátima era un extraterrestre, pelón, cabezón, con energía femenina, que era vista solamente por los niños. El protocolo que sacó Vaticano actualmente tiene que ver con esa aparición, porque creen que vienen nuevas apariciones. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo te pregunto, y aquí es donde la gente se me espanta y digo, yo nada más quiero que pienses, si, si lo sumerio pasó a convertirse en mitología, lo egipcio pasó a ser mitología,
lo griego, porque los griegos, Zeus, Júpiter para romanos, ya nadie le pone altares a Zeus, ¿eh? No obstante, lo usamos para entendernos, como la psicología Claro. misma. Es metáfora. Ahora, ¿por qué creemos que Jesús se va a quedar para siempre? ¿Por qué aferrarnos a que ya pasaron 2000 años? Todavía no son los 2500, pero ni madres, si Jesús es el único camino, inclínense todos ante él. Los hebreos están mal por andar diciendo que sí fue un gran rabino, pero que no es el Mesías. Mal los judíos, pero no se les olvide, Jesús era judío y murió con una inscripción atrás que dice, aquí yace el rey de los judíos. Correcto. Y él nunca dijo, yo ya no soy judío, soy cristiano. El Cristo era Cristo, mas no era cristiano. Y también decirle a alguien, oye, muy mal tú porque crees en la neurociencia, porque crees en el proceso terapéutico de la psicología. Te vas a ir al infierno si no te inclinas ante Jesús. Amigos, hay que aceptarlo. Estamos llegando a la colita de esa violencia extrema del sufrimiento. Si a ti te sirve y te sientes bien inclinándote ante Jesús y diciendo, Él es el Hijo único de Dios, pues adelante. Yo te diría, mejor sigue el ejemplo de Jesús, que te enseñó que sí se puede. Que sí se puede amar a los demás, a todos por igual. Que sí se puede poner la otra mejilla. Que sí se puede iluminarte y caminar sobre las aguas, que eso lo puedes ver de forma literal o puedes decir, puedo caminar sobre mis emociones brutas, mis emociones incontrolables. Sí se puede. Si él se iluminó, yo también. Le dijo a San Cristóbal, y por eso Cristóbal es un santo, a mí no hay que cargarme, Cristóbal, a mí hay que llevarme adentro. Y ahí empezamos a hablar de la conciencia crística y hay que entender a la gente de la nueva era, que ahora se burlan del New Age, Sí. pero no te burles, investiga. No hay que burlarnos, hay que ir a investigar y ver, a ver qué tal se lleva con su familia, con su gente, el del New Age. Ah, caramba, se lleva mejor él con su familia que yo, cristiano, con la mía. Creo que está mejor lo que está haciendo él. No, no está mejor lo que hace, está haciendo como lo hace. El New Age te va a decir, no le llames religión, llámale espiritualidad. Porque es la modernidad de esta ilusión de tiempo que traemos, en donde la cabida está hacia las ciencias del espíritu, llamadas terapia, terapia. Psicomagia, le dice mi maestro Jodorowsky, con el que tengo una relación que te sorprenderías. Deja a la gente llamarlo como quieras. La logofanía es una religión que te ayuda a concebir tu propia religión. Y esa es la que tú quieras. Y cuando es verdadera te va a llevar a la luz, al bienestar, a la empatía con los demás seres, a la no violencia, al verdadero respeto, que permite entender que todos los ritmos musicales están sabrosos para bailar. Todos. Sergio, eh, en ese sentido, todo lo que tú dices, bueno, tiene que ver con este despertar que tuviste después de esta experiencia. Entiendo que estos seres iluminados te entregaron algunos mensajes para la humanidad. Esos mensajes tienen que ver con, bueno, con esta era, una era futura, con lo que va, con lo que viene en el mundo, con lo que nos va a tocar vivir a nosotros como humanidad o nuevas generaciones. Lo que te puedo decir es que justo así me lo hicieron entender. No obstante, todo es metáfora. Nosotros como seres humanos somos poesía misma. Somos poesía, literal. Vamos, es la diferencia con los animales. Los animales, de hecho, suelen estar más cerca de Dios en conciencia que nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de lenguaje articulado. ¿Para qué tenemos el lenguaje articulado? Para, con esta semejanza al creador, poder acceder a una creación de cosas superiores. Pero en lo que nos conectamos a eso, la regamos peor que cualquier animalito. Por eso metemos tanto la pata.
un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo decían hasta en Spider-Man, en las películas Sí. comerciales. Pero mira, lo que te puedo decir es que hay muchos niveles de conciencia. En el sentido literal, sí, sí me han dado varios. El primer mensaje claro que me dieron fue una palabra, que es esta que tengo en este libro, Lamel. Ahí aparece al revés por Sí. cómo por la pantalla, pero bueno, lo tenemos por todos lados. Atrás también Así dice se llama el Instituto Lamel. instituto. Justo, esa es una palabra que nos conectó a una esencia, a un ser muy antiguo, un gran antiguo. Es un nombre, es un significado, es sendero y pues nos dio mucha fuerza. Tanta fuerza que ya de ahí deriva también la palabra logofanía, que también es otra palabra que me fue develada y literalmente no existía en Word de Microsoft hace 3 años y un buen día me dejó de marcar error y entró al diccionario de Wikipedia, entró a este diccionario también de, ay, se me fue el nombre, pero es de este que te investiga a través de la voz que le preguntas como Siri, investigame qué es. ¿Ya? Y, y bueno, entró, está ahorita ya en la fila para que sea una palabra de la Real Academia Española y lo más bonito es que Wikipedia me robó mis palabras, que no son mías, todos somos uno. No me da crédito de Sergio Rued, pero lo tomó de la página de Instituto Lamel y literalmente está anunciando algo muy grande, muy, muy grande. No sé cuánta gente conozcas que haya inventado una palabra. Yo no inventé la palabra para nada. No A mí conozco a nadie. me la dieron para desarrollarla, no es mía, es de la humanidad, es de Dios, pero sí puedo decirte que soy el primero que la suena, la desarrolla y demás. Y justamente viene algo mundial. Ahorita estamos Chile-México, pero tengo logófanos en Alemania, en los Estados Unidos, en varias partes. Esa es una. Pero la importante fue en la última abducción que tuve en el año 2012. Ahí me encuentro con tres seres cabezones, en donde en el centro está Lam, un personaje que a los amantes de la ufología les recomiendo buscar. Lam, Lam. Lam, Lamel son una misma cosa. Se le pone EL a todo aquello que es de Dios, como Rafael, Uriel, Miguel. Lam es un personaje que incluso había entrado en el 18, en 1918, en contacto con Aleister Crowley, el mago inglés, y en el año 47, cuando la caída de Roswell, la nave, entró en contacto con dos personajes muy importantes de la aeronáutica estadounidense, Jack Parsons y otro que no voy a decir su nombre para no entrar en más debate, porque luego me quieren asociar con él de manera muy ilícita. Y este personaje del centro, en lo que yo creía era un viaje astral y después comprobé porque estaba temblando mi casa y todo se movía, me dijo que en el año 2047, el 17 de noviembre del 47, literalmente hay una apertura de portal y es el encuentro entre dos mundos. Se vuelve a abrir el portal y es el encuentro entre dos mundos. Es lo único que se me dice. ¿Cómo lo interpreto yo? La primera, de forma literal, es que justamente es el día y el año oficial y abierto para la gente en donde los seres humanos conocemos a personas de otro planeta, oficialmente. Oficialmente. ¿Por qué? Porque aquí hay extraterrestres desde toda la vida, Claro. antes de que hubiera el humano. Literalmente lo que a mí me han dejado entender es que sí procedemos de una mezcla, de un movimiento genético que es el que vienen a investigar, para que este homínido termine convirtiéndose en el Homo sapiens, en el mismo Neandertal. Hubieron 5 tipos de homínidos caminando la Tierra en determinado momento, pero el mismo Charles Darwin habla de un eslabón perdido. Este eslabón perdido, pues es la intervención. Ahí es donde decimos nuestra alma, el mito de Adán y Eva. ¿A qué se refiere? A que no somos de aquí, sí venimos de un paraíso. No somos, tú y yo no somos terrestres.
nuestros huesos tal vez, pero no literalmente lo que somos. Por eso hemos de respetar y al final la mayoría de maestros místicos terminan convirtiéndose en veganos, porque matar una gallinita, matar un puerquito, pues es matar a un terrícola, que es más terrícola que tú. ¿Me explico? Sí. El pollito es la evolución del dinosaurio. ¿Tú qué carambas eres? Tú eres una mezcla muy interesante. En 2047, lo que yo alcanzo a percibir y por lo cual tenemos la misión de la logofanía, de entrenar, porque tenemos una escuela, literalmente, en donde enseñamos cómo comunicar, cómo usar la palabra, el sonido de la voz, las vibraciones, las manos al momento de hablar, la mirada, los ojos, la manera de expresarte, para lograr tener una comunicación superior y finalmente dar paso a la telepatía. ¿Por qué? Porque tenemos la teoría de que si las personas adecuadas reciben a los humanos adecuados en el momento del encuentro en el 47, el encuentro es pacífico. Estos extraterrestres que conoceríamos en 2024, en el 2047, no son los que me llevaron, no son los que abducen personas, no. ¿Quiénes son? Otros, otros que ya estamos encontrándolos, que ya el James Webb dijo, oigan, de tal galaxia vienen unas ondas radiofónicas, son de esta dimensión, de la tercera. O sea, podemos ir con nuestras navecitas y ellos en las suyas para acá y viceversa. Estos otros cabezones que huelen a azufre, que algunos son muy altos, más de 2 metros y otros muy chiquitos, no son de esta dimensión, vienen de otra. No hay manera de que vayamos con nuestros cohetes de la NASA para allá. De hecho, es más fácil que les abras la puerta con una ouija que tratando de subir en una nave o en un globo aerostático. Eso es lo que estamos haciendo los logófanos y los logofantes. Buscar sensibilizar a la gente a través del respeto, procurando erradicar la ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia? Creer en cosas porque alguien más te dijo. ¿Qué te pedimos? No creas en Sergio Rued para nada. Cree en ti mismo. Duda todo de lo que estoy hablando, duda de todo lo que has pensado para que conectes con la verdad. Cuando tienes un estado de certeza, que a eso se refería mi buen amigo y compatriota Jacobo Greenberg, últimamente muy sonado por el mundo, ahí es donde la verdadera sintergia del estado de certeza, de mente a mente, lo conecta todo para generar los verdaderos milagros. ¿Cuál es el gran milagro? Que deje de haber guerras, muchachos. Nada más. Ese es el único milagro que todos estamos buscando. Guerras con nuestro cuerpo y guerras entre nosotros. Para allá vamos día a día. La otra hipótesis que tengo, ya no tan apocalíptica y bonita, y más que apocalíptica, bella y de ciencia ficción, es que ese día es el día que me voy, el 17 de noviembre del 47, y que ese encuentro entre dos mundos se refería a un mensaje personal en donde encuentro entre dos mundos. Y me muero. Tengo esas dos opciones. Cuando estaba yo en la nave recibiendo el mensaje, yo sentía que era lo otro. Ya. Hoy que te digo, le apuesto a que es lo otro, pero vamos a ver. ¿Quién En el sabe? 47, si no me muero y no pasa nada, pues quedé como un mentiroso, como un loco esquizofrénico. Vamos a verlo. Vamos, Vamos a ver. vamos a ver Vale la pena. en la temporada 50 de Entremente, te vamos a volver a entrevistar para saber qué pasó ese día. Así es. Sergio, Así es. ¿sabes que bueno, hemos hablado de una mezcla de temas que todos llegan a un mismo punto, que es lo que pasa con todos estos textos bíblicos sagrados? Todo conecta, como dices tú, no son por separado todas estas historias, o los No. refranes, todo. Mi pregunta es, con todas tus investigaciones que tú has hecho, con estos contactos que has tenido, ¿qué podríamos deducir que hay después de la muerte? ¿Seguimos viviendo como tal, como un alma, como un espíritu, en otra dimensión?
volvemos después a este plano terrenal. ¿Qué te dice a ti lo que has podido investigar y tu experiencia? Sí. Esto sí hablo desde la experiencia absoluta. Esto no es mi pensar, esto es mi experiencia y meto las manos al fuego. Y eso fue lo que me hizo decidirme a hablar, a abrazar la logofanía, porque durante prácticamente 17 años callé el tema. Yo soy profesor universitario de la universidad más prestigiosa de México y hace 5 años que hablé por primera vez ya públicamente de esto, pensé que iba a perder mi trabajo, literal, con el que mantengo a mi familia. Y rayé, estuve muy cerca. Hoy en día sigo trabajando con la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajo incluso hasta dando cursos de hablar. Todo lo que yo hago tiene que ver con hablar, nada más que cambiaba los nombres. Ahora ya digo logofanía. Y justamente lo que te puedo decir es que no hay muerte. Y allá te va a llevar todo el pensamiento ocultista, todo el misticismo, todo el estudio espiritual. La muerte, la carta número 13 del tarot, es simplemente un tránsito. La muerte no existe, la muerte es del cuerpo. Así como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo pasa con nosotros. Yo he muerto varias veces en esta encarnación. Tuve un encuentro ahí, bueno, me estaban poniendo a pelear y se iba a armar un debate con Carles Tora, no sé si lo ubicas, Sí, lo un cuate. entrevistamos, de hecho, hace como tres Sí, capítulos. mira, pues espero te haya ido bien con él. Al final, aquí en México me convencieron de que no era tan buena idea entrevistarme con él porque es complejo el señor. Tú ya lo conociste. Sí, No, aún así, lo sigo pensando y si tú tienes el contacto, igual y volvería a poner sobre la mesa entrevistarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es un hombre que confunde demasiado a la gente y que, bueno, lo hace a sabiendas que lo hace. Y él me contactó a mí y demás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hablé de él? Porque él habla de un cubo blanco y de sí. un domo. Y cuando me preguntan sobre, ¿tú le crees a Torah sobre el cubo blanco? Yo les digo, yo no le creo. A mí me consta el cubo blanco. El cubo blanco existe. Yo he estado ahí algunas veces. ¿Qué es el cubo blanco? El cubo blanco es una sala de espera entre un mundo y otro. Es una especie, como en los cohetes, que tienen una antesala entre cohete y cohete, si vamos a pasar de cohete a cohete o si vas a pasar al espacio, el lugar donde descompresurizan y no sé qué tanto. Es eso el cubo blanco. Un lugar intermedio en donde pueden haber seres, por lo regular serán 3 seres, siempre, que están aludiendo ya sea a tierra, sol y luna, a Jesús, María y José, a el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, una trinidad que las escuelas esotéricas verán en el triángulo. Ese triángulo es el alma. La primera vez que morí en esta encarnación fue despuesito de haber recibido el mensaje de la última abducción que tuve en 2012. Me cayó un camión encima, literal. Fui aplastado por un camión y me enterré en el piso. Todo lo cuento aquí en el libro de la luz. Y todos me dieron por muerto y más yo. Más yo porque estaba en un cuarto blanco caminando viendo mis pies y muy a gusto. Y sabía que había 3 seres decidiendo, las moiras, las parcas, son 3, en todas y cada una de las religiones van a hablar de 3, del número 3. Y justamente yo sé que están decidiendo si paso al otro lado o me regreso, pero al mismo tiempo sé que están conectados con los seres de con los extraterrestres, vaya. Y entonces viene el momento en que despierto y no me morí. Yo tenía que ver ese cubo. Después, he podido acceder al cubo a través de la meditación y lo voy a decir con el uso de plantas medicinales poderosas. Te mueres, te vas, te sales de tu cuerpo. El viaje astral es algo que puedo hacer y que he hecho desde adolescente. Si yo puedo estar fuera de mi cuerpo, el día que me muera es como irme a soñar. Cada que te duermes, dice el cabalista,
te vas a la muerte chiquita. Irte a dormir es la muerte chiquita porque en el sueño te desconectas pero sigues viviendo. Correcto. ¿Y qué te garantiza que vas a despertar? La fe en Dios, en la vida, en que mañana será otro día, pero te podrías morir, te podrías ahogar. Tú no estás pensando en si tu cuerpo respira o no. Un día dejas de respirar y sigues en el sueño. Si te vas confundido, por eso la ignorancia y los que incitan a la ignorancia y a confundir, es labor de la logofanía ponerles un hasta aquí, porque nosotros buscamos erradicar la superstición. ¿Qué es la superstición? Es, nuevamente, como la ignorancia, creer en algo porque el otro me dijo. No pases debajo de una escalera, no abras un paraguas abajo del techo, porque te puede ir mal. Si asumes eso como verdad, eres un supersticioso, eres un ignorante. Oye, ¿por qué te pones tú colguijes? Eres un supersticioso. Hemos investigado a detalle qué significa Ese cada símbolo. símbolo. Este es el símbolo de la semilla de la vida, 7 circulitos que tienen conexión con los 7 movimientos de la logofanía. Son 7 movimientos como los 7 días de la creación judeocristiana, como las 7 leyes herméticas que puedes revisar en las leyes universales del Kibalión, en los 7 movimientos que hace la tabla hermética, los 7 planetas antiguos. No puedes ponerte un tatuaje por ignorancia, me explico. Nomás porque alguien te dijo, se ve bien, póntelo. Eso es ignorancia, eso es superstición. Nosotros estamos del otro lado y ahí estando del otro lado nos esforzamos por entender hasta donde la mente nos dé. Va a haber un tope, hay un tope. Este fin de semana justo me llevo a mis logófanos de retiro. Nos vamos de retiro con meditación profunda. Voy a morir el día sábado en la tarde para estar en esferas superiores. Y justamente en estas muertes buscamos solidificar el hilo de plata, por eso esto está hecho en plata, que va del ombligo, para que puedas regresar. Para que puedas regresar, vamos a hacer el retiro en Xochimilco. Xochimilco, todavía me quedan un par de lugares por si alguien quiere venir de Chile o de México aquí a Xochimilco, a un lugar sagrado. Y justamente ahí es que cuando tienes herramientas espirituales, por donde quieras, el cristianismo tiene la gnosis con G, tiene toda la corriente templaria, Rosacruz, hay muchas tendencias esotéricas dentro del cristianismo, pero también toda verdadera religión exotérica para todos va a tener su estudio esotérico para poquitos. Y eso esotérico requiere esfuerzo, por eso no es que seamos elitistas en un sentido de fuchi, ustedes no háganse para allá. No, es elitismo te vas a poner a estudiar de las 24 horas del día, 10 cuestiones espirituales. No, yo mejor veo un video de 1 minuto en TikTok. No puedes entrar al esoterismo. No te toca. No en esta vida. En próximas. Ten Sí. paciencia, va a llegar. No es para todos. Así de simple. No, no es que no te acepte la escuela esotérica. Es que tú no puedes entrar. No traes los requisitos. Cuando tienes el verdadero llamado, te van a abrir la puerta. Toca y se te abrirá. Te juro que se te abrirá. Y con esas herramientas espirituales, estando vivos, ¿quién tiene estas herramientas espirituales? Todo cura, todo sacerdote lo tiene, pero se tardan 20 años, 12 mínimo en poder dar una misa. No es nomás por encimita. Todo Claro. rabino judío, todo musulmán verdaderamente formado. Ahora, ahí tú descubres que eso de que nadie sabe qué hay después de la vida, después de la muerte, pues es una total mentira. Hay muchísimos curanderos, chamanes, sacerdotes que vaya saben lo que hay después de eso que llamamos muerte. Nada más que eso ya no entra en el terreno de la ciencia, porque el terreno de la ciencia
se queda en el cuadrado del cuerpo. Los extraterrestres que nos visitan desde el principio de los tiempos y que se involucraron para modificar nuestro ADN no vienen de la tercera dimensión, no son de aquí, ni de las estrellitas circundantes. No existen los pleiadianos y no les quiero romper el corazón. No hay un planeta llamado las Pléyades. Las Pléyades son un dibujito que se arma entre estrellas que están a millones de años luz entre ellas. Tú no puedes ir en una nave a pararte en un lugar que se llame las Pléyades. No te puedes parar en una estrella de las Pléyades porque te quemas, porque son de fuego como nuestro Sol. ¿Por qué les decimos pleiadianos? Pues porque de alguna forma les tenemos que decir. Y porque esas estrellas están dibujando un portal dimensional muy complejo. Aquí alguien me está diciendo, las Pléyades están a 40 años luz. Ese dato no estoy seguro. Podría ser, podría ser. Pero sí tal vez, porque la más cercana es Alpha Centaurus de estrellas y está como está como, según yo, a 4.000 años luz. Entonces, no. Lo de las Pléyades, está mal el dato, David K, que me está diciendo. No, están mucho más lejos. Y además, está mal decir que las Pléyades están a una distancia, porque una estrella de las Pléyades está a una, pero otra está más lejos. Ahí es donde a los contactados de los pleiadianos los reto. No es cierto, son mentiras. Son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque si tienen un contacto, más bien les pasó como a mí. Algo vieron, algo estuvieron, pero no es que tengan un diálogo abierto en donde ellos les puedan preguntar todo. No, te avientan enigmas. Como, como aventaba enigmas la esfinge allá en la antigua Grecia con Edipo. Así, porque al final, en esferas superiores, lo que podemos ver es que todos somos uno. Y ese es el gran misterio. Eso de todos somos uno quiere decir que Sergio no existe, Gonzalo. Sergio no existe. Solo existe Gonzalo que está viendo a una parte de Gonzalo que se hace llamar Sergio porque algo le tiene que enseñar a Gonzalo que Gonzalo tampoco existe. Porque Gonzalo es un nombrecito del ego que estamos utilizando pues, para ponernos de acuerdo aquí en esta dimensión, en donde nos toca enojarnos por si ya le subieron a los impuestos, por si ya encontré al amor de mi vida. No hay amor de mi vida si todos somos uno, pero eso es muy complejo. La telenovela hay que vivirla, es parte del proceso. Por eso, si nos encontramos a un cristiano que te dice solo a través de Jesús, pues hay que dejarlo en paz. Pero tampoco hay que permitir que se acerque a insultar y a decir soy mejor que tú porque creo en Jesús. No hay mejor que nadie. Simplemente hay fragmentos de conciencia que ya expandieron más esa conciencia que otros. Pero el reino de los cielos, queridos amigos, y cierro con estas palabras de Jesús, el reino de los cielos será para los que son como niños, para los que son niños santos, que miran como niños, que aman como niños, pero el reino de los cielos está aquí. Nada más que no lo podemos ver. Vemos otro reino, Claro, es de a poquito y hay que respetar, hay que respetar. Así que muchas gracias. Yo ya me tengo que ir, que tengo clase justo de logofanía, Gonzalo, perfecto. pero... Y muchos besos a mis hermanos chilenos, mis hermanas chilenas, porque allá yo sé que hay mucha actividad extraterrestre, mucho fenómeno ovni. Aprovecho, aprovecho de verdad para mandarles mil bendiciones, hermanos chilenos. Son un ejemplo de revolución, de pensar por sí mismos. Los costos han sido altos, lo sabemos, pero creo que de Latinoamérica ustedes son un ejemplo extraordinario de libre pensar. Aprovecho para mandar un abrazo a mi amiga Fabiana. Fabiana, que espero vea esta entrevista. Ella vive allá en Chile. Señora Fabiana, doña Fabiana, le mando mil besos. Es usted hermosa. Abrazo hasta allá. A Fabiana, mi querida amiga de Perfecto. Chile. Sergio, te mando un abrazo grande por haber estado con nosotros. De verdad que para mí fue muy especial, muy grato porque mezclamos muchas cosas que al fin y al cabo no,
me unieron en un punto y hablan de esto del despertar de la conciencia y todo. Y esto sé que le va a servir a mucha gente. Y eso me pone muy, Estoy muy seguro. contento. Así que, Vamos con esa conciencia crística, a llevarnos a Cristo dentro, y ahí Cristo sí es extraterrestre, pero nosotros también. Y por eso, a lo primero que debemos agradecer es a nuestra madre tierra, paradójicamente, porque nos adoptó y nos gestó biológicamente. A ella le debemos todo, a ella la debemos verdaderamente respetar y cuidar. Y por eso te invito y mando un saludo a África también, que me pide un saludo. África, mil besos para ti. ¿Y por qué voltear a ver a la Tierra? No entrar en tonterías conspiranoides, porque eso es la antiespiritualidad, amigos. Por eso Carles Torá sí lo vuelvo a retar, ya lo había retado en el pasado. Sí, sí me siento con él hablar, porque cuando empezamos a dar más miedo que esperanza, eso es la antiespiritualidad. Y eso de que los gobiernos te ocultan y que claro que ocultan, pero ocultan lana y ocultan movimientos, igual que en tu colonia, igual que tu tío que tiene dinero. No creas en todo lo que te dicen con respecto a que tienen un chip y que son alienígenas y que Donald Trump. No es así. Se trata de que aprendas de esta experiencia de tu vida. No te hagas la víctima, porque si la culpa es de los gobiernos, ¿qué chiste tiene esta experiencia? No, bendice todo lo que hay a tu alrededor. Bendícelo. ¿Por qué? Porque en todo están tus maestros. Recuerda que si todos somos uno, en el otro estás tú. Tu gobierno eres tú mismo. Los reptilianos eres tú mismo. Y aún así hay estados de conciencia. La ley de la atracción es real. Conéctate con lo bueno y solo te podrán pasar cosas buenas. Maldice y estarás maldecido, maldicho, maldiciendo. Bendice a todo y a todo lo que te rodea, y el bien estará contigo. Que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única y irrepetible luz verdadera. Por favor, no dejen de buscar la canción Logofanía. Pongan Logofanía en Spotify. Acaba de subir el himno de la logofanía que sintetiza toda nuestro discurso. Yo eres tú soy yo. Hágase la luz. gracias Hasta la Sergio. Un abrazo grande, que te vaya muy bien, éxito en todo. Estamos en contacto. Gracias, querido Gracias, amigo. gracias por Cuídate. todo. Igual tú. Hasta la próxima.